Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Hola, hola, bienvenidos queridos estudiantes de quinto y sexto grado de primaria. Un saludo cordial a la linda familia que nos acompaña semana a semana en su programa radial Aprendo en Casa. Soy la profesora Silvia y juntos desarrollaremos aprendizajes en el área de personal social. Queridos estudiantes, es nuestro deber protegernos y proteger a los demás para no contagiarnos de la COVID-19. Lo primero, mantén la distancia, así nos cuidaremos todos. Si sales de casa, usa mascarilla. Lávate las manos con agua y jabón por espacio de 20 segundos. Evita tocarte los ojos, boca y nariz con las manos sin lavarte. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. Todos a cumplir las recomendaciones. Luego de recordar las recomendaciones que debemos seguir, prepara tu lugar de estudio. Ten a la mano tus útiles escolares y tu portafolio. También puedes invitar a mamá, papá u otro familiar para que te acompañe durante toda esta experiencia de aprendizaje. ¿Estamos preparados? ¡Vamos a comenzar! Queridos estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, ya estamos en el mes de octubre y tenemos una nueva experiencia de aprendizaje titulada Investigamos los nutrientes de los alimentos de nuestra biodiversidad para el cuidado de mi salud. En el área de personal social trabajaremos 2 sesiones. La primera, titulada Comparamos los elementos naturales y sociales de su comunidad y el aporte a la nutrición. La segunda sesión, explicamos la relación entre los elementos, recursos naturales y la nutrición. El producto desde el área de personal social será un texto que explica la importancia de los recursos naturales y su aporte a la nutrición. Dialogamos sobre la importancia del propósito, ¿verdad? Presta mucha atención que te presento el propósito del día de hoy, que es comparar la diversidad de elementos naturales como la flora, fauna y los elementos sociales de tu comunidad y departamento, que son destinados para la nutrición del ser humano. ¿Y cómo lograremos el propósito de hoy? Primero, 2 estudiantes compartirán su testimonio sobre sus observaciones de la flora y la fauna en una visita a un área natural protegida, además de experiencias propias acerca de edificaciones realizadas en su comunidad. Segundo, identificarán los elementos naturales y sociales que se encuentran en su región. Luego, analizarán información respecto al tema y compararán las características de ambos elementos. Después, reflexionarán sobre la relación entre los elementos naturales y la flora y la fauna con la nutrición de la población y la importancia de la biodiversidad en la valoración de las riquezas de nuestro territorio y su aporte al bienestar. Tercero, elaborarán un cuadro comparativo de los elementos naturales y sociales de su comunidad y región. ¿Y cuál es el reto de hoy? Elaborar un cuadro comparativo de los elementos naturales y sociales de su comunidad, región, y darán respuesta a cómo los elementos naturales contribuyen a la nutrición. Con muchas energías y entusiasmo, ¡comenzamos! Queridos niños y niñas, iniciaremos recordando algún paseo o salida que tuviste con tu familia o con tus compañeros. Para recordar, vamos a cerrar los ojos. Trae a tu memoria cómo te sentiste en el paseo.
¿En qué lugar estuviste? Recuerda todo lo que observaste. Sí, recuerda ese momento agradable que pasaste al salir de paseo. Fue genial recordar, ¿verdad? A continuación, 2 estudiantes van a compartir con nosotros sus recuerdos de su visita a Madre de Dios. Recuerdo con nostalgia esa bella experiencia, llena de aprendizajes significativos para mi vida. Es impresionante el paisaje lleno de bosques, durante el camino hasta llegar al Parque Nacional del Manu. Gozábamos de su clima tropical, llovía y al mismo tiempo hacía calor. Lo más sorprendente fue ver la gran riqueza de nuestra comunidad. Aprendí que esta área protegida es compartida entre las regiones de Madre de Dios y Cusco, que tiene una gran diversidad de plantas. En solo una hectárea se encuentran 250 especies de árboles que son parte de su flora, y de animales, ni qué decir, se han registrado cerca de 160 especies de mamíferos. Más de 1000 especies de aves, en su mayoría residentes, alrededor de 140 especies de anfibios, 50 especies de serpientes, 40 de lagartijas, 6 de tortugas, 3 de caimanes y 210 de peces. Me quedé sorprendido por todos los elementos que nos regala la naturaleza. Otro detalle que llamó mi atención es que varias de las especies, tanto de la flora como de la fauna, se pueden usar para la nutrición del ser humano. Pero al estar dentro de un área protegida, deben ser conservadas para garantizar su reproducción. Es decir, deben cuidar estas especies para que no se agoten y terminen extinguiéndose. Sí, fue muy lindo Santiago. Recuerda que también pudimos apreciar el puente continental, el más largo del Perú, que cruza todo el río Madre de Dios, y la carretera transoceánica, que nos permite mantenernos comunicados con otros países como Brasil y Bolivia. Y la central térmica de Puerto Maldonado, que usará el gas natural y proporcionará energía eléctrica a toda la población. Recordar es volver a vivir. Fue una experiencia inolvidable. Gracias por compartir su experiencia, Santiago y Luana. Me hicieron recordar mi paseo a Punta Coles en el puerto de Hilo en Moquegua. Estoy segura que cada uno de ustedes y sus localidades tienen las mismas riquezas y maravillas. Ahora, niños y niñas, vamos a responder algunas preguntas sobre la visita. ¿Qué lugar visitaron Luana y Santiago? ¿Qué elementos describe Santiago? ¿Qué elementos describe Luana? Anota tus respuestas en tu cuaderno de apuntes. ¿Qué lugar visitaron Luana y Santiago? ¿Qué elementos describe Santiago? ¿Qué elementos describe Luana? ¿Qué les pareció la historia? Interesante, ¿verdad? En nuestro territorio tenemos abundantes riquezas como nuestras áreas protegidas con gran biodiversidad y también edificaciones modernas. Todos estos elementos nos ayudan a vivir mejor. Ahora los invito a que respondan las siguientes interrogantes. ¿Qué son elementos naturales y sociales? ¿Qué son elementos naturales y sociales? ¿Qué tienen en común los elementos sociales y naturales y en qué se diferencian? ¿Qué tienen en común los elementos sociales y naturales y en qué se diferencian? ¿Qué entiendes por diversidad? ¿Qué entiendes por diversidad? ¿Tu comunidad y tu región tendrán los mismos elementos naturales?
por qué? Responde ahora desde tus saberes previos. Ahora vamos a confrontar nuestras respuestas. ¿Qué necesitamos para complementar nuestros conocimientos? Yo pienso que necesitamos tener información para poder revisar y analizar. Muy bien, Luana. Precisamente ahora Sheila va a compartir con ustedes información importante. Deben estar atentos y tomar apuntes. Luego, analizar esta información importante para que la confrontes con tus saberes previos y así puedas crear tus propios conocimientos. Adelante, Sheila. Los elementos naturales son todos aquellos elementos creados por la naturaleza, sin la intervención del ser humano, y crecen de forma silvestre. Desde que la Tierra fue habitada, los seres humanos y otras formas de vida han dependido de lo que existe en la naturaleza para sobrevivir, que incluyen el agua, el suelo, bosques, animales, clima, relieve, mares, ríos, vegetación, entre otros. Esa cantidad de especies de árboles y animales conforman los elementos naturales y son parte de la biodiversidad del Parque Nacional del Manu. Ahora lo tengo más claro. Por supuesto, Santiago. Ahora seguimos presentando información. Por supuesto, aquí les traigo algunos alcances referidos a los elementos sociales. Elementos sociales son todas aquellas creaciones construidas o modificadas por el hombre, como las casas, los caminos, las carreteras, los canales de riego, puentes, represas, centrales hidroeléctricas que aprovechan algunos de los elementos naturales para el beneficio de la colectividad, es decir, para la población en su conjunto. Profesora, entonces el puente continental es un elemento social porque beneficia a nuestra comunidad, región y país. Exactamente, Luana. Tenemos esos elementos sociales, pero no olvidemos nuestra abundante riqueza de flora y fauna. Es decir, la biodiversidad no solo en Madre de Dios, sino en muchas regiones de nuestro país, como los manglares de San Pedro en Piura, zona reservada Chacaibaños en Cajamarca y muchos más que vamos a tener como actividad para investigar. Muchas gracias, Sheila. Otro dato importante es que los elementos sociales y naturales, si bien son diferentes entre sí, se relacionan y conviven en un espacio geográfico. Ambos son importantes en el desarrollo, progreso y la continuidad de nuestra localidad. La intervención social debe siempre cuidar que no se dañen los espacios naturales, ya que estos son la fuente de vida de las personas, como por ejemplo el aire y el agua. Sheila, ¿qué tenemos ahora para nuestros niños y niñas? Analicen la información presentada que les ayude a complementar sus primeras respuestas. Les recuerdo las preguntas. ¿Qué son los elementos naturales y sociales? ¿Qué tienen en común los elementos sociales y naturales? ¿En qué se diferencian? ¿Qué entiendes por diversidad? ¿Tu comunidad y tu región tendrán los mismos elementos naturales? ¿Por qué? Vamos, ustedes pueden hacerlo. Adelante. Queridos niños y niñas, tenemos algo pendiente que tiene que ver con la flora y la fauna. Sheila tiene algo para compartir con nosotros. Sí, claro que sí.
Quiero recordarles que los elementos naturales flora y fauna corresponden a las plantas y animales, como por ejemplo el coco, el café, el cacao, la cocona y muchos otros son especies que conforman la flora, mientras que el pache, el picuro y otros conforman la fauna. Algunos de ellos son elementos que nos brinda la naturaleza y los usamos como recursos para alimentarnos. A ver, Santiago, tienes algo que decirnos. Adelante. Profesora, un detalle que llamó mi atención es que varias de las especies, tanto de la flora como de la fauna, se pueden usar para la nutrición del ser humano. El cacao es uno de ellos. Claro que sí, pero hay un detalle que al estar dentro de un área protegida deben ser conservados para garantizar su reproducción. Es decir, debemos cuidar estas especies para que no se agoten y extingan, tanto de la flora como de la fauna. Contarles que muchos de los elementos de la flora y la fauna los consumimos en exceso sin pensar en su conservación y reproducción, y ahora se encuentran en peligro de extinción. Entonces, niños y niñas, la biodiversidad está conformada por las diferentes especies de la flora y la fauna, es decir, fuente de las plantas y animales que forman la base de la agricultura, ganadería y pesca, por lo tanto, de nuestra alimentación. Ahí tenemos esa gran relación entre los elementos naturales y la nutrición. Muy bien, niños y niñas, ahora estamos en condiciones de responder. ¿Cuál es el aporte de los elementos naturales a la nutrición? Repito la pregunta. ¿Cuál es el aporte de los elementos naturales a la nutrición? Niños y niñas, ¿recuerdan el reto del día de hoy? Sí, es hacer un cuadro comparativo entre los elementos naturales y sociales que hay en tu comunidad y región. Debajo de él debes dar respuesta también a la pregunta: ¿cuál es el aporte de los elementos naturales a la nutrición? Como siempre, pon tus apuntes a tu servicio, la experiencia contada por nuestros amigos y la información presentada que te ayudará en esta tarea. Comenzamos. Elabora un cuadro con 2 columnas y 2 filas. Vamos, yo te espero. Un cuadro con 2 columnas y 2 filas. Ahora, describe las características de cada uno haciendo la diferencia, es decir, entre los elementos naturales y los elementos sociales. Recuerda que debajo del cuadro debes responder a la pregunta: ¿cuál es el aporte de los elementos naturales a la nutrición? Muy bien. Recuerda las definiciones que compartimos. Ellas te darán información para que puedas hacer las comparaciones. Continúa trabajando. Si no concluiste con esta tarea, lo puedes hacer al término del programa radial. Queridos niños y niñas, vamos llegando al final del programa radial
Aprendo en Casa. Estamos seguros que este espacio ha servido para encontrarnos y seguir aprendiendo juntos ahora que estás en casa. Muy bien, niños y niñas de quinto y sexto grado. La sesión está por concluir y es importante que respondas estas preguntas en tu cuaderno que te ayuden a seguir mejorando día a día. Ahora reflexionaremos. ¿Qué te pareció lo tratado el día de hoy? ¿Cuáles son las ideas más saltantes con las que te quedas de esta sesión? ¿Tuviste alguna dificultad para entender la información presentada? ¿Lograste el propósito de hoy? ¿Para qué te servirá lo aprendido hoy? ¿En qué puedes seguir mejorando a partir de lo aprendido? Muy bien, niños y niñas. Recuerden que es importante hacer un alto día a día para reflexionar sobre qué, cómo y cuánto aprendimos. Queridos niños y niñas de quinto y sexto grado, para que sigan afianzando sus aprendizajes y si cuentas con los cuadernos de autoaprendizaje de personal social, revisa y trabaja lo siguiente. Quinto grado, Unidad 5, Actividad 1. Conocemos nuestro ambiente. Revisa las páginas 100 a 101. Completa las preguntas sobre las relaciones sociales y naturales. Sexto grado. Revisa la Unidad 5, la Actividad 1. Conocemos nuestra comunidad. En las páginas 100 a 101, completa y responde a las preguntas sobre las relaciones entre los elementos naturales y sociales. A los padres y madres de familia se recomienda que respeten los espacios de aprendizaje de los estudiantes en Aprendo en Casa. Tú eres un aliado importante para que los niños y niñas sigan aprendiendo. Gracias por tu colaboración y participación. Estimados colegas, escuchen los programas radiales y preparen actividades de retroalimentación para sus estudiantes. Ustedes son actores claves para el aprendizaje de los niños y las niñas. Recuerda comunicarte permanentemente con las familias de tus niños y niñas. Felicitaciones a todos y todas. Dios mediante, nos encontraremos en la próxima actividad de Aprendo en Casa. Nos vemos. ¡Chao! Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.